Estimados, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de capacitaciones. Queremos agradecer su entusiasmo y convocatoria en cada una de las sesiones y lo invitamos a seguir participando activamente durante esta semana. El día de hoy se encuentra con nosotros la enfermera Camila Gotelli, enfermera de la Universidad de los Andes, del Depto de Salud Digital del Ministerio de Salud, coordinadora de la Estrategia de Intensivo del Hospital Digital, diplomado en Cuidado del Paciente Crítico Adulto y staff de apoyo del intensivo de la Clínica Las Condes, miembro de la División de Enfermería de la Sochimi, y nos presentará el tema Monitorización Básica del Paciente Crítico. Les recordamos que el chat estará disponible durante toda la sesión para que vayan realizando sus dudas, las cuales se preguntarán al final de la sesión. Además, les solicitamos que en el chat ingresen al link para ver la evaluación de las charlas expuestas. Queremos agradecer su participación este día y dejo con ustedes a Camila Gotelli. Hola, muy buenas tardes. Primero que todo, darles la bienvenida a una nueva jornada de capacitaciones que hemos organizado en conjunto con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y el Hospital Digital. Sé que estas semanas son más difíciles de lo normal, así que se puedan conectar a un horario complejo para las unidades, sobre todo de cuidados intensivos, es muy importante y les damos las gracias por eso. Hoy día vamos a hablar un poquito sobre la monitorización hemodinámica básica del paciente crítico y el mapa un poquito de la clase es mencionar algunas generalidades, algunos conceptos básicos, sobre todo en lo que respecta al gasto cardíaco, a la precarga, a la poscarga y a la contractilidad. Un pequeño indicio de lo que es la monitorización hemodinámica básica, tanto no invasiva como invasiva. Un adelanto de lo que probablemente vamos a ver más adelante en las exposiciones, que es la monitorización hemodinámica avanzada. Y finalmente, algunas consideraciones finales a tener en cuenta. En lo que respecta a las generalidades, vamos a mencionar que el paciente crítico se encuentra en un ambiente clínico que es fisiológico, pero que es súper cambiante. La selección e interpretación de todos los parámetros que vamos a monitorizar en nuestro paciente crítico son útiles porque acompañan en gran medida las decisiones clínicas. Y es importante mencionar que la monitorización hemodinámica nos permite obtener información que puede ser clave sobre el funcionamiento circulatorio, cardiovascular de nuestro paciente, y por esto constituye una pieza fundamental en lo que es la aproximación, en lo que es el diagnóstico y también la guía terapéutica, sobre todo en pacientes que tienen hipoperfusión tisular. Por otro lado, es importante mencionar que los monitores no son una terapia propiamente tal, por tanto, siempre deben ir acompañados de la observación y el examen físico de nuestro paciente. ¿Qué pasa en el contexto del COVID-19? La disfunción circulatoria sabemos que no es el problema esencial de un paciente crítico con COVID-19. Preferentemente estos presentan una disfunción respiratoria. Sin embargo, sabemos que los pacientes en ventilación mecánica o los pacientes críticos propiamente tal, muchas veces se complican y no tienen una disfunción solamente o aislada, sino que estamos conformando un todo de complicaciones. Se hace por esto imprescindible monitorizarlos hemodinámicamente y el manejo ventilatorio siempre debe ir en armonía con el manejo circulatorio del paciente. Es decir, no tenemos que comprometer por el tratamiento de uno el funcionamiento de los otros órganos, y nuestra intención siempre debe ser preservar o cuidar lo que respecta al gasto cardíaco y la perfusión tisular. Solo para recordar algunas funciones del sistema cardiovascular, este se encarga del aporte y de la remoción de varios de los componentes que son necesarios para la función celular. El producto final de nuestro sistema cardiovascular siempre es el débito cardíaco o el gasto cardíaco. La regulación del pH, de la presión de oxígeno, el sistema autónomo de algunas hormonas y receptores, propiamente tal su función. Y por supuesto, el equilibrio de acuerdo a las necesidades de cada órgano o tejido es también su regulación. Siempre debe responder a los cambios de la demanda de flujo y del retorno venoso. Entrándonos en lo que queremos llegar finalmente, vamos a mencionar algunos conceptos básicos. Cuando nosotros entramos a una unidad de cuidados intensivos, vemos en general un paciente muy grave, en general con una monitorización importante, ya sea de algún monitor, de
un Volumview, por ejemplo, con monitorización avanzada, un exceso de bombas encendidas que hacen alusión probablemente a la pseudoanalgesia de nuestros pacientes y también de uso de múltiples drogas vasoactivas. Y por otro lado también incluso máquinas de terapia de reemplazo renal. Sin embargo, muchas veces cuando nos enfrentamos a la cama de nuestro paciente, al verlo, no siempre nos hacemos la pregunta de cómo está realmente su oxigenación celular. Es importante decir que el objetivo de toda reanimación en una unidad de paciente crítico es probablemente mantener la perfusión tisular de los tejidos. Y el objetivo principal de la monitorización cardiorrespiratoria es evaluar todos aquellos componentes que tengan que ver con el aporte y el consumo de oxígeno para valorar su correcta entrega al resto de nuestros tejidos. Es por esto que les quiero mostrar la siguiente imagen, donde se ve se ven dos conceptos importantes en los que vamos a profundizar, que es el VO2 y el DO2. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta estos conceptos? Porque los pacientes se mueren por un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno, es decir, por desequilibrios entre el VO2 y el DO2. Para lo anterior es importante definir estos conceptos y preferentemente lo que es la oxigenación tisular. La oxigenación tisular se define como el aporte de oxígeno, que es el DO2, que es adecuado a la demanda de nuestro organismo. La demanda probablemente se modifica con múltiples requerimientos como alzas térmicas, por ejemplo, y a pesar de que no pueda ser medida directamente, se infiere que es con respecto al consumo de oxígeno, que es el VO2 y el porcentaje de extracción. ¿Cómo podemos evaluar esta oxigenación tisular? Si bien no es motivo de esta clase, es importante tener en cuenta que la oxigenación tisular la podemos medir desde la saturación venosa de CO2, con medidas como el lactato, con el gradiente de CO2 arteriovenoso, con el score de Mottling o también con el higiene capilar. Para explicar un poquito lo que tenemos al lado, voy a poner el puntero. Está este esquema, que no sé si se logra bien con el puntero, perfecto. Tenemos este esquema donde tenemos un carril de trenes, donde esta es la estación de los trenes. Finalmente, cada vagón del tren es la hemoglobina unida al oxígeno, y es importante saber que esto corresponde al contenido arterial de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno finalmente transportada en la sangre, tanto al lado arterial como al lado venoso. En condiciones normales de gasto cardíaco normal principalmente, estos carriles vienen 100% saturados de oxígeno con hemoglobina por el lado arterial. Sin embargo, cuando llegamos a los tejidos, la demanda de estos tejidos nos extrae alrededor de un 25% del carril de nuestros vagones de hemoglobina, extrayéndonos el oxígeno. Finalmente, lo que llega al territorio venoso es alrededor de un 75% de oxígeno unido a la hemoglobina, y esto es lo que llega al lado venoso, y también lo podemos representar con el valor de la saturación venosa de CO2. Para continuar, vamos a hacer un pequeño resumen. La oxigenación tisular, por tanto, depende del aporte de oxígeno o DO2 asociado al transporte de esto, como el consumo de oxígeno, que es el VO2. Con respecto al aporte de oxígeno, este está principalmente determinado por el gasto cardíaco, por la hemoglobina y por la saturación arterial de oxígeno. Por otro lado, el consumo, como lo mencionamos anteriormente, está dado por episodios de alza térmica, de agitación o, por ejemplo, episodios convulsivos que nos hagan tener una demanda en el organismo importante. El gasto cardíaco, que es lo que vamos a adentrarnos durante la presentación, está compuesto básicamente de tres elementos, que son la precarga, la poscarga y la contractilidad. Definiendo entonces, o definamos finalmente lo que es el gasto cardíaco. Esta es la cantidad de sangre que se eyecta desde los ventrículos cada minuto. Es principal determinante del transporte de oxígeno o del DO2. El número de latidos por minuto es finalmente la frecuencia cardíaca. Y la sangre inyectada en cada contracción es conocida como el volumen sistólico. ¿Por qué es tan importante asegurarnos de conocer el valor del gasto cardíaco? Porque principalmente, al ser el determinante principal del transporte de oxígeno, nos lleva a conocer que un desbalance entre el DO2 y el VO2 nos puede llevar a estados de hipoxia tisular persistente y con esto a la muerte de nuestros pacientes. Ahí se ve un pequeño esquema donde podemos ver el aporte y la demanda y algunos ejemplos de cada uno.
En lo que respecta entonces al gasto cardíaco propiamente tal, podríamos decir que además este es un producto entre el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, y que el volumen sistólico es el que tiene estos componentes que ya mencionamos anteriormente. El valor normal del gasto cardíaco es entre 4 a 8 litros por minuto, y la fórmula es la que ven en pantalla, que es el gasto cardíaco igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Con respecto al índice cardíaco es importante mencionarlo porque muchas veces dejamos pasar que el área de superficie corporal de los pacientes, la cual es muy determinante en los valores que tenemos entre un paciente y otro, y es por esto que también la definimos como el índice cardíaco, que es el gasto cardíaco dividido por el área de superficie corporal total, y el valor normal es entre 2,5 a 4 litros minutos por metro cuadrado. Ahora bien, es importante, ya que vamos a adentrarnos en el mundo del gasto cardíaco, conocer que el volumen sistólico es la cantidad de sangre que se impulsa fuera de los ventrículos, específicamente el ventrículo izquierdo, cada vez que éste se contrae, y su valor normal va entre 60 y 100 ml latidos. Por otro lado, la expresión de la fracción de eyección tiene que ver cuando el volumen sistólico finalmente se expresa como porcentaje del volumen telediastólico, y este corresponde entre un 50 a un 65%, teniendo pequeñas diferencias entre los ventrículos izquierdo y derecho. Para definir entonces los componentes del volumen sistólico, vamos a definir finalmente qué es la precarga. La precarga es la tensión en la pared ventricular al momento de que se inicia una contracción. Está determinada por el volumen al final de la diástole. A mayor precarga o a mayor retorno venoso, mayor es el volumen de eyección. Es absolutamente dependiente de las fibras miocárdicas, y ya lo vamos a ver en un esquema. Depende principalmente de la volemia, del tono venoso, de la distensibilidad de los ventrículos, entre otros factores. Unos ejemplos de precarga disminuida son estados de hipovolemia, taquicardia o vasodilatación, y ejemplos de precarga aumentada podríamos tener la vasoconstricción, la hipervolemia o estados de insuficiencia cardíaca descompensada. En el esquema que vemos abajo en pantalla podemos ver la ley de Frank-Starling. Ustedes me dirán, ¿por qué volvimos tan atrás y por qué es tan importante conocer quizás esta ley? Es porque esta refleja la propiedad del corazón que tiene de contraerse en forma proporcional a su llenado. Es decir, a mayor llene, mayor es el volumen de eyección. Sin embargo, vamos a llegar hasta un momento de la curva en que, independiente del volumen que ingrese a nuestro tejido o a nuestro organismo, no va a aumentar el gasto cardíaco. Es por eso podemos situarnos en un inicio de la curva donde la respuesta al volumen puede ser efectiva, llegando a un área objetivo, y donde finalmente no vamos a representar gastos, o sea, diferencias significativas en lo que es el gasto cardíaco, situándonos en un área de la curva donde vamos a tener sobrecarga de volumen y finalmente vamos a tener un paciente no respondedor. Por otra parte, ¿cómo aterrizamos esto a lo que vamos a monitorizar en el paciente crítico? ¿Cómo vamos a evaluar la precarga? Tenemos presiones de llenado, como la presión venosa central, la presión de oclusión de la arteria pulmonar, algunos parámetros volumétricos, como son el volumen global de fin de diástoles, que se define por las siglas GEDB, y el volumen sanguíneo intratorácico con la sigla ITB larga B corta. Los parámetros de respuesta a volumen tenemos la variación de presión de pulso, la variación del volumen sistólico y también el levantamiento pasivo de extremidades. Con respecto a la poscarga, tenemos que la poscarga básicamente habla de resistencias. Es la tensión o fuerza que se opone al vaciamiento del ventrículo, por tanto es la resistencia a la eyección ventricular. Su principal componente fisiológico corresponde a la presión arterial, depende del diámetro y del espesor de la pared de los ventrículos. Tenemos y conocemos que a mayor poscarga disminuye el volumen de eyección, por tanto, y a mayor poscarga también el consumo de oxígeno del miocardio aumenta. ¿Cómo vamos a medir la poscarga? Como les dije, hablamos de poscarga, es hablar de resistencia. Al aumentar la presión de la arteria pulmonar, evaluando la resistencia vascular pulmonar, o la presión sistémica con la resistencia vascular sistémica, que dan por aumentada la poscarga. Tenemos las fórmulas de resistencia para que las conozcan. En cuanto a la contractilidad, es importante
importante saber que la contractilidad es la capacidad de acortarse y de generar fuerza del músculo cardíaco en forma independiente del resto de los factores que son la prescarga, la poscarga y también la frecuencia cardíaca. Es un parámetro difícil de medir, sin embargo nos podemos aproximar a ella a través de diferentes índices o métodos. A mayor contractilidad, mayor es el volumen de eyección o débito cardíaco, y algunos ejemplos son el índice vascular sistémico o la fracción de eyección global. Por tanto, tenemos con respecto a lo anterior, que el gasto cardíaco, entonces, el producto del volumen sistólico con la frecuencia cardíaca, que el volumen sistólico está compuesto por la precarga, la poscarga y la contractilidad. Y ahora bien, ¿para qué nos sirve esto? ¿Cómo lo aterrizamos? Tenemos que saber que la terapia básicamente de nuestros pacientes o la guía terapéutica va a ir en relación a esto. Por tanto, si tenemos alteración de la precarga, hablamos de la ley de Frank-Starling y probablemente hablamos de volemia, probablemente la guía terapéutica de nuestros pacientes, cuando ésta esté alterada, es el tratamiento con volumen. Por otra parte, cuando hablamos de poscarga y tenemos alteraciones propiamente tal de la poscarga, probablemente el tratamiento está asociado a corregir las resistencias que estén en nuestro organismo. Por tanto, el apoyo de vasoconstrictores se hace casi evidente. Y finalmente, cuando hablamos de contractibilidad con fallas en la eyección global, por ejemplo, podemos hablar que el tratamiento corresponde al uso de inótropos. Para continuar, vamos a entrar ahora sí a lo que es la monitorización hemodinámica, sabiendo o conociendo que sus 4 propósitos fundamentales son alertar al clínico, diagnosticar, ser una guía terapéutica y finalmente pronosticar muchas veces el estado del paciente. Sin embargo, los monitores, como vimos, no son todos y lo principal es estar en la cama o a los pies del paciente para conocer su situación. La monitorización hemodinámica presenta en general los pacientes básicamente presentan signos y síntomas de compromiso hemodinámico en general evidentes. Sin embargo, estos son muy variables y inespecíficos. Podemos tener desde un paciente taquicárdico leve, con yugulares ingurgitadas, con pulsos disminuidos, una piel pálida, con cianosis periférica. Sin embargo, al ser tan variables e inespecíficos, se hace necesario monitorizarlos. Por tanto, las indicaciones principales de monitorizar a nuestro paciente tienen relación con estados o pacientes que tengan estados de bajo débito, como por ejemplo pacientes con estados de hipovolemia importante, deshidratación, sometidos a hemorragias, quemaduras o estados de shock propiamente tal. Y también tenemos, por otro lado, aquellos pacientes con riesgo de desarrollar bajo débito, entre ellos pacientes, por ejemplo, que puedan ser sometidos a cirugías de alta envergadura, como es cirugías de revascularización coronaria o también cirugías abdominales mayores. Por lo anterior, la monitorización hemodinámica podría dividirse en 2 grandes grupos, en aquella que es no invasiva y en aquella que es invasiva. La monitorización hemodinámica no invasiva básicamente consta del examen clínico, de la presión arterial directa, del electrocardiograma y su monitorización, y también de la pulsioximetría. Por otra parte, la presión arterial, o sea, la monitorización hemodinámica invasiva podría estar determinada por la medición de la presión venosa central, la presión arterial indirecta y también la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Vamos a ver entonces el monitoreo hemodinámico no invasivo. Con respecto al monitoreo hemodinámico no invasivo, lo primero que tenemos que conocer es el examen clínico. Como les dije, los monitores son guías terapéuticas, sin embargo el examen clínico es fundamental, ya que este nos va a dar las principales alertas del estado de nuestro paciente. En el examen clínico, ¿qué podemos pesquisar en un paciente con hipoperfusión tisular? Básicamente, son estados de conciencia alterados, piel fría, mal perfundida, preferentemente pálida, el examen pulmonar alterado, preferentemente, por ejemplo, con murmullo pulmonar disminuido, el examen de las yugulares, que ya vimos que podían estar ingurgitadas, por ejemplo, la caída de la diuresis, que es muy importante, la medición de nuestro balance hídrico, ya que puede tener menos de 1 ml kilo hora y una función renal importantemente afectada y comprometida, ya sea con la creatinina o el BUM elevado. El control de la temperatura, puede que nuestra piel esté muy fría y mal perfundida, sin embargo el paciente esté ardiendo en fiebre con una alza térmica importante de sobremanera.
una presión arterial alterada, básicamente con estados de hipotensión, sobre todo persistentes, una frecuencia cardíaca probablemente aumentada, con taquicardia sobre 120 incluso, una frecuencia respiratoria probablemente aumentada en una primera fase, y episodios de desaturación persistente. Para conocer lo que respecta a la presión arterial directa, esto solo para recordar, recuerden que es una clase de monitorización hemodinámica no invasiva, o sea, básica preferentemente. Dentro de la monitorización hemodinámica no invasiva, entonces la medición de la presión arterial se hace muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pacientes que llegan a una unidad de cuidados intermedios o una unidad de cuidados intensivos no va a venir invadido. Por tanto, nuestros insumos o recursos de monitorización son los mismos que vamos a tener en un paciente hospitalizado en MQ, el paciente que podemos monitorizar en el SAMU, en el SAPU o en un CEFAM. ¿Qué es importante? Y esto solo como consideraciones generales, que la presión arterial es la presión que ejerce la sangre en las paredes de las arterias. Es importante tener presente algunas condiciones del paciente, como por ejemplo que no haya hecho ejercicio, que no venga agitado, que lo podamos sentar o recostar sobre un lugar para hacerle la toma del procedimiento, que nos fijemos en si sus brazos presentan, por ejemplo, una resección ganglionar por una mastectomía en el caso de las mujeres, o por ejemplo, una fístula arteriovenosa para diálisis. Es importante considerar la elección correcta del manguito, ya que nos vamos a encontrar con todo tipo de pacientes, desde un paciente pediátrico, un adulto, enflaquecido o con sobrepeso u obesidad. Por tanto, la elección correcta del manguito es clave, pese a que muchas veces no lo tomamos en cuenta. La elección del manguito, para continuar, debe cubrir al menos el 40% de la superficie del brazo y debe lograr un cierre completo. Con respecto a la ubicación de este debe estar sobre 2 o 3 veces de dedos delante de la fosa antecubital y debe dejarla libre. ¿Para qué? Para poder palpar correctamente lo que es la arteria braquial. Con respecto al monitor de electrocardiograma, ustedes me dirán, ¿qué me va a hablar de la monitorización del electrocardiograma? O sea, yo ya sé que tengo una onda P, un QRS, una onda T, sin embargo, ¿qué significa esto? ¿Por qué es importante que lo valoremos constantemente en un paciente? Es importante porque significan varias cosas, entre ellos la depolarización auricular, la depolarización ventricular y la repolarización del ventrículo, que es porque muchas veces nuestros pacientes se pueden comprometer. Es importante saber además que el monitor de electrocardiograma no es lo mismo que el electrocardiograma propiamente tal. No queremos con la monitorización del electrocardiograma conocer la situación cardíaca completa y al detalle de nuestro paciente. Queremos estar alertas ante alguna alteración que se pudiese conocer, como por ejemplo que en el paciente COVID hemos visto que con el uso de algunas hidroxicloroquinas tenemos prolongaciones del QT y esto quizás en el monitor lo vamos a poder pesquisar en forma oportuna, pero no va a confirmar su diagnóstico hasta que se le tome finalmente un electrocardiograma a nuestro paciente. Para esto es importante conocer su monitor. Lo más importante cuando usted llega a una unidad de cuidados intensivos o llega a un servicio de hospitalización intermedio, lo primero que debe saber antes de empezar a estudiar qué es la hemodinamia, qué es el ECMO, qué es el paciente en prono, necesita conocer cuáles son los insumos básicos con los que cuenta su unidad en forma diaria. Necesita conocer qué es el manguito de presión, cómo es y cómo funciona su monitor y reconocer, por ejemplo, algo tan simple. Mi monitor mide 3 derivadas, tiene 5 opciones de derivadas y según esto es tan importante, por ejemplo, la posición de los electrodos, que se las voy a dejar en la presentación. ¿Por qué es tan importante conocer si tenemos más de 3 o 5 derivadas? Tenemos que saber que cada electrodo es un ojo que mira el corazón. Es una mirada acuciosa y mientras más derivadas tengamos y más derivadas podamos observar en el monitor, más compleja va a ser nuestra mirada del paciente. Para continuar, es importante, bueno, como solo algunas recomendaciones, en el fondo los electrodos no debiesen hacerse sobre una piel
con vello excesivo, no deben estar los electrodos directamente colocados sobre algunas prominencias óseas, la piel debe estar preferentemente seca. Muchos de los pacientes que estamos teniendo en la actualidad presentan alzas térmicas, por lo tanto sudoración excesiva, y eso hay que estarlo manejando, porque si no las derivadas y las lecturas del monitor de electrocardiograma se van a ver alteradas. Acá un ejemplo, muchos preguntarán, ¿qué pasa si doy vuelta a mi paciente, lo llevo del supino al prono? Es importante saber que siempre la colocación de los electrodos se debe de respetar la izquierda y la derecha de nuestro paciente. Al trabajar con vectores, debemos respetar su posición anatómica y conocer que el lado derecho y el izquierdo se va a mantener. Para esto siempre es importante que se fijen en la nomenclatura de los electrodos que tienen y no guiarse por los colores de los electrodos, siempre en la nomenclatura de sus monitores. Con respecto a otro parámetro que muchas veces subestimamos también, tenemos la pulsoximetría. ¿Qué representa esto? Es la saturación, la saturación básicamente representa los gramos de hemoglobina que son portadores de oxígeno. La oximetría de pulso es la estimación de la saturación arterial del oxígeno. Es una medida no invasiva y sencilla de estimar cuál es su saturación y utiliza 2 emisores de luz y un receptor colocados en el lecho capilar pulsátil. Eso es la obtención de la curva que la vamos a indagar. Es un método no invasivo, indirecto de la medición transcutánea de la cantidad aproximada de oxígeno en la sangre. El oxímetro de pulso es un sensor espectrofotométrico que lee la absorción de la luz en las longitudes asociadas con la hemoglobina y la oxihemoglobina, y por tanto lo que nos arroja finalmente es una curva pletismográfica por su sensor de luz. Lo que se mide es la intensidad del color azul en la sangre arterial y la expresa en términos de saturación. El lecho unguial es el sitio de elección para la medición, y también puede ser el lóbulo de la oreja o, por ejemplo, los cortejos de los dedos de los pies en caso de pacientes pediátricos. Siempre se debe colocar el fotodiodo de la luz roja hacia el lecho unguial y por posterior el fotodiodo receptor, siempre hacia el pulpejo del dedo. Si existe una luz ambiental excesiva, se recomienda siempre cubrir el sensor a la hora de su medición. Probablemente tenemos en todo momento el sensor puesto en un paciente de cuidados intensivos, sin embargo, no siempre la medición es la correcta en todo momento. Para esto debemos aprender a reconocer algunas de las curvas que nos pueden arrojar. La curva pletismográfica normal es aquella que evidenciamos en la primera fase. Cuando hay artefactos en movimiento, en general la curva se nos disocia un montón, y en la interferencia de señales claramente vemos una curva mucho más desordenada. En estados de bajo perfusión, en general la curva pletismográfica tiende a aplanarse. ¿Qué alteraciones de la fiabilidad vamos a tener al hacer uso de un oxímetro de pulso para conocer la saturación arterial de oxígeno? Tenemos que la inhalación de monóxido de carbono y también los excesos de metahemoglobina producen una sobreestimación de su valor. Estados de hipotensión persistente, de piel o temperatura alterada, muy fría, o estados de anemia persistente también pueden subestimar su valor. La pigmentación y el esmalte, el exceso de cremas es clave. Debiésemos limpiar la piel de nuestro paciente. Si nos llega en las uñas esmaltadas, debemos retirarlo para no alterar su valor. Y en general, por ejemplo, estados de pulsación venosa excesiva, por ejemplo, si estoy controlando la presión arterial en el mismo brazo que estoy controlando el oxímetro de pulso, probablemente también nuestro valor va a ser errático. Para entrar en el monitoreo hemodinámico invasivo, tenemos que saber que el sistema de medición de presiones invasivas cardiovasculares siempre está compuesto de 6 elementos que son claves. Vimos que la monitorización hemodinámica invasiva, en este caso, en esta charla, vamos a tocar lo que es la presión arterial indirecta, la presión venosa central y un poco de lo que es la presión de oclusión de la arteria pulmonar, hablando 3 palabras del catéter de Swan-Ganz. ¿Qué 6 elementos son claves para la realización y medición correcta de cada una de estas presiones que les nombré? El catéter intravascular ya puede ser el catéter de Swan-Ganz, el catéter
para medir la presión arterial indirecta y también el catéter venoso central en el caso de la medición de la presión venosa central. Necesitamos un sistema de FLAT basado principalmente en lo que es el uso del suero fisiológico de 500 cc, un apurador de suero con sus válvulas reguladas, el transductor de presión, algunos sistemas de conexión de amplificadores de señales y el monitor. Con respecto a la presión arterial invasiva, recordarles que tuvimos una clase con la enfermera Andrea Peña que nos hizo una clase súper buena enfocada a lo que es la presión arterial invasiva y el manejo principalmente del catéter venoso central. Así que solo para recordarles, saber que la presión arterial invasiva es la canalización de una arteria con la ayuda de un catéter periférico que puede ser una vía venosa periférica, en general la número 20 es la más utilizada, o un catéter de línea arterial como el ArterioFix. ¿Para qué nos sirve conocer la presión arterial invasiva? Para monitorizar en forma continua la presión arterial, para tomar algunas muestras de sangre y sus principales indicaciones están en base o en la línea de pacientes que están inestables hemodinámicamente, sometidos a cirugía mayor, entre otros. Es importante mencionar que no es lo mismo tener una curva plana, dampeada, una curva pequeña o una curva irregular, y para esto debemos conocer que esta transducción en el fondo del monitor a lo que es el papel es importante que la manejen, ya que tenemos una pendiente sistólica con una presión sistólica máxima, una disminución sistólica, una onda dicrota que se produce finalmente con una pendiente diastólica y una presión diastólica. Por tanto, nuestra punto 2, que es la presión sistólica máxima, y la presión diastólica, muchas veces no la observamos en la curva y es lo que nos interesa mirar. ¿Qué necesitamos para entonces medir la presión arterial invasiva? Como ya les dije, el sistema de FLAT con suero fisiológico, el apurador que esté principalmente a una presión de 300 milímetros de mercurio, una válvula de intraflow y el flujo continuo que nos da estos 300 milímetros de mercurio. Se habla de que es aproximadamente 3 cc hora, que es lo suficiente para mantener el sistema de transductor permeable. Necesitamos conexiones que sean rígidas, no distendibles, que sean lower lock, fácilmente de conectar y desconectar en caso de cualquier traslado o emergencia, que sean transparentes para observar el contenido y que veamos que la presencia de coágulos, por ejemplo, no está obstruyendo el paso de nuestro suero para el correcto flatado. Y en general debemos respetar las conexiones que trae nuestro sistema de conexión de presión arterial y transductor. En general, agregarle más cable lo único que hace es complejizar el sistema y además genera interferencias en el valor correcto de la presión arterial. Necesitamos, por otro lado, el amplificador de la señal y también nuestro monitor. Algunas consideraciones importantes: la ubicación del transductor es clave. Necesitamos que este esté en el eje flebostático que se ha definido como el cuarto espacio intercostal de la línea media axilar. Es importante que nuestro ojo muchas veces falla y que tratemos de hacerlo una vez al menos en el turno, una calibración de la ubicación correcta del transductor, ya sea con una regla o con un suero, como ustedes lo definan de la mejor forma, y que finalmente la calibración del sistema la hagamos con el cero ambiental. ¿Y esto por qué? Porque la presión atmosférica sí influye en la calibración. Estamos viendo, no me avanza la diapositiva. Ahí sí. ¿Qué otro aspecto es importante para evaluar la efectividad de nuestra curva y lo que estamos viendo en el monitor? Debiese ser casi una obligación de una vez por turno realizar el test de resonancia para evaluar el estado de la curva óptima de nuestra línea arterial. Esta se realiza a través de, en el fondo, tirar del dispositivo de lavado, que es el pigtail o el flat, del sistema de transductor, para observar finalmente la onda cuadrada que se genera en el monitor de la cabecera del paciente. La idea es siempre contar cuántas oscilaciones hay detrás de la onda cuadrada y observar también con qué distancia estas se producen, y según esto podemos ver los resultados. Me gustaría que vieran la imagen de abajo, donde podemos ver un damping
o una curva más bien amortiguada, donde podríamos, muchas veces tendemos a decir, oh no, nuestra presión, nuestro monitor está dando 120,80. Sin embargo, al ver esta curva debemos verificar qué está pasando con nuestro sistema completo de presión arterial. Necesitamos saber, por ejemplo, si es que el apurador está desinflado, si es que no nos queda suero, si es que no estamos en la presión correcta o si tenemos un exceso de burbuja en el sistema que nos pueda estar afectando nuestra señal. Para hablar de otro aspecto importante, en la monitorización hemodinámica invasiva tenemos nuestra querida medición de la presión venosa central. Querida y a la vez muy evaluada, muchas veces no queremos tomarla, otras veces sí, en gran utilidad, pero ¿qué podemos decir de ella? En ausencia de una patología de la válvula tricúspide, la presión venosa central se correlaciona de manera directa con la presión de fin de diástole del ventrículo derecho. Muchas veces la volemia y la función del ventrículo derecho pueden ser evaluadas por la medición continua e intermitente de esta presión. Se realiza con el mismo sistema anterior de la presión venosa central, o sea, la presión de la arteria, presión arterial indirecta, pero esta vez con la medición de un catéter venoso central que va insinuado a algunos centímetros de la aurícula derecha y en el lumen distal, ya que es el más proximal para esta medición. Su indicación principal es la medición de la precarga, el retorno venoso, presiones de llenado del ventrículo derecho, y en la volemia nos genera algunas dudas. Sin embargo, quiero que se queden con la idea de que la presión venosa central por sí sola probablemente no nos arroje un indicador de volemia, sin embargo nos sirve como un alertador o un límite de seguridad cuando le estoy dando administración de cargas de volumen a nuestro paciente. Su valor normal oscila entre 0 a 5 milímetros de mercurio y la curva normal es la que vemos abajo. Muchas veces, sobre todo en la medición de la presión venosa central, los clínicos no se fijan en la correcta curva y evaluación, que es lo que realmente queremos ver. Y es importante que la recuerden, que se la estudien, ya que la onda A, C y B nos muestran sectores picos de lo que es la presión venosa central y probablemente la onda X e Y, los descensos importantes que podamos tener en la curva. Con respecto al catéter de Swan-Ganz, esto claramente es hemodinámico invasivo, está siendo un poco básico con respecto a toda la monitorización que vamos a poder ver en clases posteriores. Sin embargo, solo para dejarles una antesala, el catéter Swan-Ganz es el gol estándar, nos guste o no, para la medición de ciertos parámetros que hemos mencionado anteriormente durante la clase. Sin embargo, cada vez está menos utilizado por los riesgos que implica el tenerlo puesto, y además porque cada vez tenemos una tecnologización en las UCI que nos hace desestimar su uso. Permite analizar, sin embargo, el perfil hemodinámico del paciente y caracterizar muchas veces la etiología de este perfil. Nos proporciona valores importantes de funcionalidad cardíaca, como es el gasto cardíaco, la precarga, la poscarga. Nos permite monitorizar, como ya vimos, la presión venosa central, la presión de la arteria pulmonar y además la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Nos permite tomar muestras de sangre venosa mixta desde la arteria pulmonar para medir la saturación venosa, y además nos ayuda a calcular otros valores hemodinámicos como por ejemplo las resistencias. Solo para contarles, existen diferencias en los valores que nos da un catéter Swan-Ganz clásico, cuya medición del gasto cardíaco es intermitente, versus el conectado a un sistema de vigilance, por ejemplo, donde nos podemos medir el gasto cardíaco en forma continua y además un montón de otros parámetros de utilidad, como son resistencia, fracciones de eyección, las presiones de arteria pulmonar, de oclusión capilar, entre otros. Sin embargo, esto lo puso un poco adrede. Tenemos un montón de parámetros por medir, tenemos un montón de valores que aprendernos. Sin embargo, no nos sirve de nada tener un montón de monitores y un montón de valores si no sabemos interpretar los resultados. Lo más importante y desde lo más simple, que es la frecuencia cardíaca, por ejemplo, la medición de la presión arterial en un paciente que nos viene llegando a una unidad que se está complicando, que estamos viendo signos de hipoperfusión tisular,
lo más importante es asociar todos los valores que estamos viendo en nuestro monitor y finalmente determinar con esos valores qué le está pasando a nuestro paciente. Es así como, por ejemplo, en casos con una frecuencia cardíaca aumentada, una presión arterial media que está cayendo, que está en disminución, con una PVC que quizás la podemos medir en forma rápida y fácil en nuestro paciente, que también esté baja, con una presión de oclusión de la arteria pulmonar que esté normal quizá, o unas resistencias que estén completamente aumentadas, con un gasto cardíaco normal o incluso bajo, podríamos estar incluso pensando en un shock hipovolémico. Por tanto, la reposición de volumen en las primeras horas va a ser clave, acompañado de los otros factores de variación de volumen, por ejemplo, en los pacientes que podamos hacer una variación de presión de pulso que cumplan con los criterios para poder medirlo, en el fondo guiar nuestra terapia con el paciente. Solo para dejarlos adentrados en el mundo de la monitorización hemodinámica avanzada, tenemos entonces que el gasto cardíaco es un mundo y su medición puede ser por múltiples lados, desde estimarlo quizás con el eco, con métodos de termodilución transpulmonar o análisis del contorno de la curva, y esto es solo para contarles lo que ya les dije. Si hacemos termodilución tenemos SWAN de medición intermitente, de medición continua. La termodilución transpulmonar la podemos hacer con sistemas PICO o con VolumeView. El análisis del contorno de la curva con el Vigilance, y también, por supuesto, el Vigilance se nos repite en la medición del gasto cardíaco y la utilización del catéter Swan-Ganz en forma continua. Con respecto a algunas consideraciones finales, ¿qué es importante? La monitorización básica probablemente no es suficiente en un paciente crítico. El gasto cardíaco juega un rol fundamental, por lo tanto, tratar de aproximarnos a conocer qué está pasando en los tejidos y con la distribución correcta de oxígeno, ya sea con su aporte y demanda en los tejidos, es clave. Sin monitorización avanzada, muchas de las alteraciones iniciales de los pacientes pueden pasar desapercibidas. Cada valor siempre debe conllevar un racionamiento clínico. Y vuelvo a hacer énfasis esto, podemos tener una tecnología increíble, un montón de monitorización en nuestro paciente. Y muchas veces ningún clínico mira realmente los valores, qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Si no lo está mirando, si no lo están usando, dígale a su médico: doctor, estamos utilizando esta máquina, la necesitamos, retirémosla. Quizás ya cumplió un ciclo. Muchas veces nos dejamos, alargamos la vida útil de los monitores, del catéter, sobre todo, por ejemplo, del uso del Swan-Ganz. Sin embargo, muchas veces pierden utilidad cuando nuestros pacientes van en mejoría. La tecnologización de las UCI se vino para quedarse. Sin embargo, nos viene a suplementar nuestra observación clínica, y esto es lo que debemos trabajar. La experiencia en la UCI y en el intermedio está dada no por el uso mayor de una máquina o un equipo. Lo que quiere lograr un experto en la UCI es saber reconocer y pesquisar alteraciones en los pacientes. Solo para continuar, el paciente crítico y sus cuidados generales sigue siendo el mismo. Sin embargo, con esta pandemia hemos visto que se nos ha complicado un poco el trabajo, ya que nos hemos distanciado de nuestros pacientes y de sus familias, sobre todo con el uso de elementos de protección personal. Ellos, los pacientes y sus familias, solo nos tienen a nosotros ahora. Por lo tanto, mi llamado principal es que se cuiden, que cuiden a sus familias y que trabajen en equipo para combatir juntos esta pandemia. Por otro lado, no puedo no dejarles el mensaje de que mañana es el Día de la Enfermera. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que el año 2020 es el año de la enfermería, porque es el año que coincide con el bicentenario del natalicio de nuestra fundadora, que es Florence Nightingale. Así que tenemos una estrategia, una iniciativa muy linda que se llama A Su Lado. Pueden seguir el Instagram, mandarnos sus historias, sus testimonios y mostrarnos cómo trabajan en sus unidades, desde la atención primaria a la salud, en los equipos de SAPU, del SAMU, en las unidades de paciente crítico. La idea es que juntos visibilicemos nuestro trabajo. Muchas gracias. Camila, te voy a hacer algunas preguntas que dejaron en registro en los chats. Y como tenemos tiempo, te las puedo realizar.
¿Qué utilidad clínica tiene la PVC hoy en día? Es súper discutible, sin embargo, es un recurso que en general tenemos a la mano disponible. O sea, es un recurso que tenemos que potenciar, es fácil de medir y probablemente por eso la seguimos utilizando en la práctica clínica. Yo diría que si tenemos que utilizarla o en qué momento utilizarla, tiene que ver cuando un paciente necesite o está sometido a cargas de volúmenes importantes. Por ejemplo, si tenemos un paciente que nos llega recientemente en shock, hipovolémico posterior a un pabellón, probablemente la PVC cobre una utilidad de importancia. Nos ayuda va a ser finalmente un límite de seguridad en nuestro manejo inicial con el paciente. Perfecto. Preguntaron también cuál es el principal objetivo de la monitorización cardiorrespiratoria. Mira, la monitorización en general, hemodinámica del paciente, tiene como objetivo o va de la mano con el objetivo de la reanimación. La reanimación en un paciente crítico busca optimizar y mantener la perfusión tisular. Por lo tanto, nuestro objetivo de monitorizar es asegurar que exista un correcto equilibrio entre la demanda y el consumo de oxígeno, es decir, el VO2 y el DO2, ya que sabemos que el desequilibrio entre ambos factores es lo que finalmente puede llevar a la muerte a nuestros pacientes. En contexto que se ha hablado mucho del paciente en prono, ¿qué cuidados debo tener con la monitorización? Hablaste, pues si puede reafirmar nuevamente si mantengo el electrodo de la misma forma o es necesario invertir. Perfecto, ahí podríamos proyectar la imagen, demos unos minutos, del paciente en prono. Es importante, lo más importante es que al hablar de electrodos hablamos de vectores, estamos trabajando con vectores. Por lo tanto, lo más importante es siempre, como les dije, no fijarnos en el color de nuestro electrodo, en el color de nuestros cables, sino que conocer nuestro monitor, ver la nomenclatura de nuestros electrodos y siempre respetar la izquierda y derecha de nuestro paciente. Es decir, como lo vemos en la imagen, vamos a mantener, al girar al paciente, tanto de supino como en prono, vamos a mantener la izquierda, su lado izquierdo y derecho, para poner el correcto triángulo, en este caso el monitor de 3 puntas. Perfecto. Preguntaron en la práctica, ¿cómo puedo identificar, bueno, lo voy a ver en el monitor, pero cómo puedo identificar que la curva está realmente plana? ¿Cómo permeabilizar? ¿Qué es necesario realizar? Esto en el contexto de la presión línea arterial, de la línea arterial. No sé si quieren ver un poquito lo que es el tema del test SNAP, de repetirlo. Sí. Vamos a buscarlo para ver. En el fondo, esto es una curva normal, como se ve en el video, ¿cierto? Y al realizar el test de SNAP, que en el fondo es tirar del pigtail de nuestro transductor para que el paso del suero sea en el fondo rápido, lo que queremos ver es que, o una curva óptimamente amortiguada, es que efectivamente se genere una onda cuadrada. Como lo vemos acá, tiramos entonces del pigtail, se genera una curva cuadrada y cae rápidamente. Esta es una correcta amortiguación y tiene que ver con que el sistema está funcionando correctamente. En el fondo tenemos un buen sistema de flachado, tenemos probablemente una válvula del apurador correctamente inflada en los 300 milímetros de mercurio que queremos y tenemos una permeabilidad del sistema correcto. Cuando vemos una curva subamortiguada, es decir, el número de oscilaciones es mayor a 2, probablemente la presión arterial sistólica esté sobreestimada y la diastólica subestimada. Eso es lo que quiere decir, eso es lo que estamos infiriendo al hacer este test. Y una onda sobreamortiguada, es decir, que tenga menores a 1,5 oscilaciones, probablemente nos da una subestimación de la presión arterial sistólica, pero la diastólica probablemente no se ve afectada. Por lo tanto, estos son conceptos que muchas veces no los consideramos, pero que el monitor y una simple curva nos está arrojando probablemente toda la información que necesitamos valorar. Hablaste también del catéter de arteria pulmonar o el Swan-Ganz. ¿Qué riesgos presenta? Mira, en general es un catéter de posición central que desde su inserción
al tener que pasar, lo vamos a poner, al tener que pasar por la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar y finalmente incluso realizar presiones de enclavamiento, todo esto de carácter manual desde la posición, o sea, depende incluso desde el operador que lo está insertando para su correcto paso por las cavidades o las cámaras cardíacas. Por tanto, ya que con eso tenemos un riesgo de perforaciones, de taponamiento. Al realizar la presión de oclusión, o sea, conocer la presión del capilar pulmonar, tenemos que enclavar nuestro balón y probablemente con este enclavamiento podemos incluso generar necrosis de la arteria pulmonar. Por tanto, esto que se genera, que es un poco operador dependiente, nos lleva a extremar los cuidados de este paciente. Y muchas veces no lo vemos, pero o sea, el catéter Swan-Ganz va cada 10 centímetros graduado o nivelado, y por tanto, cada vez que nosotros llegamos donde un paciente, esto puede estar más afuera, más adentro, desplazado, y eso significa movimientos en nuestro paciente, en nuestras cavidades o en nuestras cámaras cardíacas, y lo principal que podemos ver, sobre todo desde la instalación hasta el mantenimiento, es arritmias. O sea, claramente las arritmias son una complicación de su instalación. Perfecto. Creo que en general las preguntas se repiten y se redondean con las preguntas que te realicé. Así que muchas gracias nuevamente, Camila, y a todos los que se conectaron hoy día. Los dejamos cordialmente invitados para mañana la exposición que se realizará, que será un webinar de ECMO. Estará Rodrigo Díaz, el doctor Darryl Abrams de Columbia. Desde Latinoamérica tendremos al doctor Leonardo Salazar de El Solatam y a la doctora Ferreira también. Así que quedan cordialmente invitados para mañana. Le agradecemos su participación y nuevamente, Camila, si quieres decir algunas palabras al cierre. No, la verdad es que creo que lo dejé en el cierre un poco dicho. Se vienen semanas complejas, ya están siendo semanas muy complejas para los profesionales. Los invito a que no bajen la guardia, tanto del cuidado personal como de sus familias, que sigan capacitándose y formándose, ya que estamos todos ante una nueva situación epidemiológica probablemente en el país. Adentrándonos en un mundo distinto, sin embargo hay algunas consideraciones en la UCI, como la monitorización hemodinámica básica, que se mantienen, que son claves, y como les dije, los elementos de protección personal nos han distanciado, han generado una distancia entre los pacientes, entre nuestros mismos colegas, nuestros equipos. Sin embargo, deben utilizarlos, sean cuidadosos, cuídense, y los pacientes y las familias nos necesitan en estos momentos ahí, al pie del cañón. Muchas gracias, Camila. Chao, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación.